Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Catherine Domenech Pérez. Soy del Colegio de Mayagüez, del Departamento de Ciencia Animal y Ciencia y Tecnología de Alimentos. Bienvenidos a Finca Montaña, que es donde nos encontramos, y estaremos hablando del tema de apto para transporte, y espero que sea de mucha utilidad. El transporte, ¿verdad?, no quita que sea un evento estresante en la vida del animal, y los motivos por los cuales hacemos el transporte sí pueden ser variados. Nosotros podemos tener instancias donde simplemente es movilizando animales de una finca a otra, como puede ser que estemos llevando animales a procesar, un matadero, lo que fuera, pero irrespectivo de cuál sea el motivo y la finalidad de dónde va a llegar ese animal, hay unas prácticas que debemos tener en mente. Bueno, hay unas preguntitas que vamos a considerar cuando hagamos esta práctica del transporte, y las 3 preguntas son: ¿quién?, ¿cómo? y ¿cuándo? ¿Quién?, ¿cómo? y ¿cuándo? Para la primera pregunta, entonces, ¿qué vamos a considerar? Esa pregunta era ¿quién? Y yo reparto eso como si fuesen 2 partes. La primera parte es quién es apto y cuál de esos animales realmente se va a montar en el viaje. Y la segunda es quién es la persona que me va a hacer el trabajo del transporte. Referente a esa primera parte de la pregunta de determinar quiénes son los animales que realmente tienen, por decir, luz verde para irse en el viaje, pues hay varias cositas ahí. Son 3 cositas que yo les puse ahí para recordarnos. Lo principal es: todo animal que se vaya a transportar tiene que ser ambulatorio. Si yo voy a definirles lo que es ambulatorio, tiene que ser un animal que se mantenga de pie por sus propios méritos y que no sea que esté asistido para estar de pie y parado. Si un animal, ¿verdad?, nosotros siempre tenemos la mala fortuna de que en ocasiones, por múltiples factores, se nos pueden poner cojos algunos animales, pero hay unos grados de severidad. Si es un animal que es cojo pero se vale por su cuenta y se puede movilizar, pues fenómeno. Pero si tenemos un grado de severidad que básicamente no permite que ese animal sea móvil por su cuenta, pues ya es un animal no ambulatorio. Los animales no ambulatorios nunca deben salir de su finca. Lo primordial ahí sería tratar de buscar ese cuidado veterinario, evaluar ese cuadro clínico de ese animal y determinar si hay un curso de acción en términos de medicamentos y cosas que podemos hacer para preparar ese animal para ese evento del transporte. Si el cuadro clínico no es favorable, lamentablemente, que a veces ocurre, pues entonces procederíamos a instalar lo que serían nuestros protocolos de eutanasia para entonces salir de la situación de una forma, ¿verdad?, lo más humana posible. Y siempre teniendo en cuenta el bienestar de ese animal. Cuando un animal no es ambulatorio, se considera crueldad animal y se considera ilegal tratar de arrastrar un animal, caerle a garrochazos encima, cuestión de que hagamos que forzosamente entre. Para que un animal te lo acepten en un matadero, ¿verdad?, una facilidad comercial, es importante que ese animal, así sea medio cojeando o lo que fuera, pero que entre por sus propias patas. O sea, no podemos arrastrar, caer a garrocha, no. Si algo se acuerdan es no se hace. Una de las cositas que tenemos que siempre tener en cuenta es lo que conocemos como el tiempo de retiro de un medicamento. Por las razones que fuera, tratamos un animal y entonces tenemos que cumplir con lo que dice esa etiqueta de ese producto. Ese producto pasa por unas regulaciones de FDA que determinan cuánto es el tiempo seguro de ese posible residuo que puede quedar tanto en el tejido como en el fluido de un animal, y entonces es apto para consumo humano. O sea que si el etiquetado nos dice tienes que esperar 3 días después de administrarlo y después puede irse al matadero, fenómeno. Si te dice que tienes que esperar 1 mes, pues es 1 mes. Y eso es extremadamente importante, porque eso salvaguarda tanto la salud del animal y, mejor y más importante aún, a ese consumidor. Cuando tenemos un animal que padece cojera, de nuevo hay severidades y cosas, pero si entendemos que es apto, ¿verdad?, y se puede valer por sí mismo, vamos a tratar de siempre manejarlo solo. La razón es que si está en un grupo, los otros lo van a machucar, puede que su condición se ponga más grave, ¿verdad?, ese cuadro, y entonces pues tratamos de siempre mantenerlo solo. Si eso no es posible y lo tenemos que hacer dentro de un grupo como quiera, lo ideal sería entonces que el arrastre que estamos utilizando tenga la división o un compartimiento donde de todos modos montamos ese animal solo. Lo ideal es que sea el último que se monte para que entonces cuando lleguemos a la facilidad sea el primero que se desmonte y con toda la calma y la paciencia del mundo se trate con ese animal que está padeciendo la cojera. La segunda pregunta del quién era quién los va a transportar. Mundo perfecto, mundo ideal, tendremos una persona altamente experimentada, pero también tengo que decir que hay personas que están en el proceso de aprendizaje. Lo importante es que siempre esa persona tenga en mente que no está llevando galletas, él no está llevando botellas de agua, él no está transportando cosas inanimadas, sino que son animales. Así que tenemos que tener esas cosas en mente. Ahí entra lo que es que si las frenadas y los arranques que sean lo más suavecito posible,
que si hay rutas alternas que sean más cómodas para el animal, ¿verdad? No es lo mismo una autopista que unas curvas y cuestas. Tener todo eso en consideración y que la persona siempre opte por tomar la ruta que sea de más comodidad para el animal. Eso es lo primordial. Si en la ruta de momento tuvo que pararse, hacer cualquier gestión, lo que fuera, tratar a medida sea posible, pararse en un lugar de sombra, y pues obviamente que esas paradas sean lo más breve posible, ¿ok? Eso es súper importante. En términos del cómo, primero que nada, todos los animales deben tener acceso al agua. Obviamente no durante un transporte terrestre, pero sí previo. ¿Por qué? Cuando nosotros manejamos animales hay unas pérdidas de humedad. Esas pérdidas de humedad pueden ser sensibles como que pueden ser insensibles. Y nosotros no queremos bajo ninguna circunstancia estar transportando animales que estén bajo estado de deshidratación. Habiendo dicho eso, también cuando lleguen a las facilidades de punto A a punto B, importante, mi amigo está de acuerdo, importante entonces que el punto donde vamos a recibir ese animal por igual tenga acceso al agua. Eso es bien importante. ¿Qué vamos a considerar en términos de la infraestructura o de los equipos? En ese caso, el carretón y el arrastre que estamos utilizando es bien importante que no tenga nada protuberante que me vaya a lacerar el animal, preferiblemente que tenga una estructura de techo, que sea una superficie que es relativamente fácil de limpiar, que esté limpio, que esté seco. Bien, si algo es vital en lo que es esto, en movilizar animales en general, es las patas. Ese piso tiene que tener agarre. Hagan de cuenta que un animal bovino puede estar quizás 10, 12 horas parados en el día y la seguridad está en sus pies. Una vez usted ve que un animal empieza a deslizarse, empieza a resbalar, empieza esa epinefrina a subir por ahí, se pone nervioso ese animal y completamente contraproducente a lo que queremos hacer. Una cosa bien crucial también va a ser considerar cuál es mi punto A y punto B en términos de facilidad de manejo existente. Porque a veces tenemos un área de montadero o desmontadero que es alta, otra que es bajita. Entonces el arrastre o el camión que estemos utilizando pues debe ser obviamente homólogo con esas estructuras. Nosotros la finalidad de esto siempre es garantizar que cuando vayamos a montar o desmontar un animal, nunca propiciemos que ese animal tenga que dar un brinco, porque en ese brinco se puede reparar, se puede caer, otros lo pueden atropellar. Pasan muchísimas cosas en ese interín. También que obviamente quede cuadrado una puerta con la otra, cuestión de que el animal no tenga que estar haciendo una S para entrar, eso le dificulta. Y control visual de lo que ese animal ve es también muy imprescindible en todo esto. Si estamos utilizando un montadero que es alto, casi siempre es una rampa, se recomienda que esa rampa tenga al menos 12 pies de largo y que entonces la pendiente sea de más o menos 3.5 pulgadas de declive. Y entonces pues lo importante es que usted vea el comportamiento de ese animal y que sea propicio y que se le haga fácil caminar, porque el ángulo de la rampa pues tiene que ver bastante con eso, y que obviamente una vez estemos pegaditos estemos bastante raseros una superficie con la otra. Bien crucial va a ser también nosotros determinar cuántos animales de golpe vamos a poder movilizar según el carretón que se esté utilizando. Hay una regla que más o menos se sigue, que es que dicta que más o menos 100 libras de peso vivo por cada pie cuadrado del arrastre. Pero quizás una forma más fácil de hacerlo es literalmente observando. Si nosotros vemos en las facilidades que los animales tengan la capacidad de girar de una forma cómoda, fenómeno. Tampoco queremos obviamente una conglomeración muy grande, porque ¿qué pasa? Los animales empiezan a molestarse unos a los otros, se montan, se dan golpes y esos moretones eventualmente son cantos que vamos a trimear y eventualmente son pérdidas, porque pues no formaría parte de esa canal que se mercadea. Así que queremos minimizar eso. Aparte de, si tenemos un sitio, ¿verdad?, que está demasiado conglomerado y tengo la mala suerte de que uno de esos animales cae al suelo, los contemporáneos y los que están con él lo van a pisotear, y si no se atiende a tiempo puede repercutir hasta en la muerte del animal. En el caso de lo contrario, que sería una carga demasiado bajita, tenemos el problema de que no tenemos ningún amortiguador en ese viaje, y entonces al no tener ese amortiguador el animal con mucha más facilidad se puede desplomar y se puede caer. O sea que tampoco es bueno que vayan solitos en el viaje si se puede evitar. Considerando la edad del animal que estamos transportando, es importante que si estamos transportando animales jovencitos, tengamos en cuenta que son más susceptibles a cambios en temperatura y mucho más susceptibles al estrés. Si las garrochas eran importantes minimizarlas, en un becerro más todavía. Jamás se debe utilizar una garrocha en un becerro. Otras cosas que nunca se deben hacer con los becerros es jalarlos única y exclusivamente por la oreja, única y exclusivamente por el rabo, nada que ver. Eso es una joyita. Y nosotros tenemos que obviamente cargarla y protegerla lo más posible, es lo más tiernecito que tenemos. Aparte de, si es bien jovencito, un animal que acaba de nacer,
pues entonces tenemos que asegurarnos que beba calostro en ese caso. Hay unas herramientas muy útiles que no imparten dolor y podemos utilizar de forma bastante fácil. Una de ellas son los conceptos que ya ustedes seguramente los dominan, los conocen, la zona de fuga, el punto de balance, usar esa anatomía y ese comportamiento natural a nuestro favor. Entonces, ya sabiendo esas cosas y poniéndolas en sitio, sabemos que también los animales son bien susceptibles a lo que ellos pueden ver. Ellos se atraen mucho a la luz, o sea que de un lugar de oscuridad se tienden a mover un lado que es más claro. También son bien miedositos cuando viene a una sombra, y a veces estamos trabajando animales y decimos, ¿por qué este animal no se mueve? ¿Y por qué no pasa? ¿Y por qué no quiere entrar? Pongámonos en la perspectiva y en ese plano y evaluemos críticamente qué es lo que está viendo el animal. Puede ser una cosa tan sencilla como una rama que está haciendo sombra. Si removemos entonces todos esos escollos del camino, ese flujo de animales va a ser mucho más llevadero. Hay algunos guides que podemos utilizar que son banderitas, maraquitas que hacen un poco de ruido. No tienen que ser tan sofisticadas. Uno puede hacer unas caseras, por ejemplo, coger una botellita y llenarla de piedritas, cuestión de que haga un poquito de ruido. Podemos hacer algo que parece como si fuese un pompón de estos de cheerleaders para también hacer como banderas y lo que fuera, y son bien efectivas y no tenemos que llegar al punto de decir vamos a usar una garrocha para mover este animal. A veces por uso y costumbre solemos mover y pensar que siempre vamos a necesitar la ayuda de una garrocha para hacer el trabajo, y eso es un mito que tenemos que empezar a romper. Y a tratar de minimizar a todas costas. Si algo es importante y quiero que se recuerden es que por favor no las usen a menos de que sea ultramente necesario. Si tenemos un animal que en el medio del transporte se nos cae, y referente a este tema de las garrochas, sí es importante tener la garrocha accesible, porque si ese animal se cae y no hay forma de que él se pare, obviamente no nos vamos a manejar y poner nuestra seguridad en riesgo entrando a ese arrastre para tratar de parar el animal. Así que en algunas instancias ultramente necesarias, pues sí se debe tener disponible. En el caso de unas auditorías que se hacen para saber si en efecto estamos haciendo como que las cosas como debemos, decimos casi siempre una regla que es cada 100 animales usarlo un máximo de garrochazo en 2 animales, y queremos siempre que eso sea lo más cercano a 0, por no decir 0. Que 0 instancias. La última preguntita que dije, que eran 3 preguntas, era ¿cuándo vamos a transportar los animales? En esa pregunta de cuándo, yo creo que lo más importante es siempre recordar coger las horas más frescas del día y evitar los puntos más calientes, porque el estrés térmico claramente, ¿verdad?, tiene un efecto en estresar ese animal, y no van a ir tan cómodos en el viaje. Sobre todo en Puerto Rico, que no tenemos épocas muy variadas, pues es sumamente importante coger las horas frescas. Respecto a eso también, la comunicación es vital entre lo que es punto A y punto B, digo yo, para que no tengamos que tomar necesariamente unos planes de contingencia. O sea, que si el matadero es el que va a recibir esos animales, por dar un ejemplo, ellos tienen unas horas específicas a las cuales ellos pueden, ¿verdad?, porque ellos trabajan bajo inspección. Cuando esos animales llegan, tienen una ventana de tiempo para hacerlo. O sea, que no es al garete que vamos a decir, sí, nos vamos a llevar estos animales por ahí para abajo, y que si los reciben bien, si no también. Así que eso tiene que ser bien orquestado. Si el animal va específicamente a ser procesado comercialmente para carne eventualmente, pues primero y lo más prescindible de eso sería el tiempo de retiro, que cumplamos con ese tiempo de retiro. Después que garanticemos eso, hay unas ciertas cantidades de variables que tomamos también en consideración. Por ejemplo, no se consideran aptos para consumo humano animales que tengan cáncer de ojo. Obviamente no vamos a transportar una vaca que está próxima a parir, que va a parir en el arrastre, que tenga una cojera severa, que esa condición corporal de la vaca esté muy deteriorada, que presente fiebre más de 103 grados Fahrenheit, peritonitis. Si tenemos la condición de un prolapso que no se trató, tampoco podemos entonces procesar ese animal. O sea que hay ciertas cosas que tenemos que considerar ahí. Pero en realidad ustedes bien saben que nosotros transportamos por múltiples razones. Una de ellas puede ser movilización del horro, que vamos a vender unos animales, que entra un padrote a la finca, todo este tipo de cosas. Y todos esos escenarios tenemos que siempre tener a la vanguardia lo que es la bioseguridad. O sea que cuando nosotros recibimos en nuestras instalaciones y en nuestras facilidades un animal, deberíamos tenerlo unos cuantos días bajo observación en un predio, un corral aparte, cuestión de que lo podamos observar. Y no queremos entonces, obviamente, propiciar la propagación de cualquier plaga o lo que fuera, y eso es un buen momento para hacerlo, siempre y cuando, ¿verdad?, se provea agua, como les dije inicialmente, agua y comida en ese caso.
Recuerden que lo que ocurre antes, durante y después del transporte va a ser bien importante, porque ese proceso, como les mencioné al inicio, es bien estresante para el animal. Si subimos mucho ese estado de nervios de él, vamos a tener una repercusión negativa en términos de muchas cositas, entre ellas lo que es el desempeño de ese animal, la producción que va a tener, el sistema inmunológico, el sistema digestivo, inclusive parámetros reproductivos. Y por último, y quizás lo más importante, o lo que yo le presto mucha atención en mi lado de investigación, es en lo que es la calidad del producto final, esa calidad de carne. Animales muy nerviosos repercutan en unas coloraciones más oscuras, un poquito menos apetecibles a la vista, y todo es ese plano de cómo nosotros los manejamos y cómo los tratamos. Y el transporte es uno de esos puntos claves, porque es un evento que surge muchas veces justo antes del proceso de ese animal. Apreciamos que hayan tomado de su tiempo para estar con nosotros. Esto es parte de un esfuerzo en conjunto, un esfuerzo colaborativo para el bien de lo que es la industria lechera y la industria de carne de Puerto Rico. Agradecemos la universidad, todo el crew fantástico y maravilloso que ha cogido sol aquí terriblemente con nosotros en la finca. Le damos las gracias por su tiempo y cualquier cosa estamos a la orden.